Buenos días, hermanos del Señor. Hoy vamos a compartir un pasaje de la palabra en la primera carta que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 5. Y vamos a compartir los versículos del 5 al 7. Hace un tiempo yo estuve en un pasaje que estaba leyendo en Nehemías. Vi que Dios hace referencia a Nehemías como el varón de Dios. Y dice también en el capítulo 2 que Nehemías experimentó la buena mano de Dios en su vida. Y también dice en ese mismo capítulo que Nehemías tuvo el plan de Dios en su corazón. Ahora, piensen por un momento. ¿Qué mejor puede haber para un hombre de Dios o una mujer de Dios que tener la mano de Dios sobre tu vida y el plan de Dios en tu corazón? ¿Qué mejor puede haber? Bueno, esa es la preparación para el ministerio. Cuando vos llegaste a esa etapa espiritual de saber que tenés la mano de Dios en tu vida, que sos un hombre de Dios y que tenés un plan que Dios te dio para que hagas, esa es la preparación para el ministerio. Cuando ya estás listo para empezar a trabajar y a servir al Señor. Vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice así. Versículo 5. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta acá la palabra. Y yo creo que en estos versículos Dios está marcando algunas condiciones que tienen que ser cumplidas justamente para que podamos experimentar la mano de Dios sobre nuestra vida. Vamos a tratar de entender. En el versículo 5, cuando dice sujetaos, ¿sí? La palabra sujetaos quiere decir estar firmemente agarrado a algo fuerte. ¿Vieron cuando están subiendo a la altura y de repente tratan de buscar algo firme como para agarrarse con cualquier cosa? Bueno, exactamente eso es lo que quiere decir esta palabra sujetado. Ahora fíjense a quién se tienen que sujetar. Dice, sigue diciendo, sujetados a los ancianos. A ver, entonces, ¿de qué nos tenemos que agarrar firmemente, fuerte? A la vida, al ejemplo, a la doctrina, ¿a qué? A los ancianos, ¿no? Pero también sigue diciendo, fíjense, y todos sumisos. Acá la palabra sumiso quiere decir colocarte voluntariamente bajo autoridad o el liderazgo de otra persona. Lo repito. Quiere decir que vos te coloques voluntariamente bajo la autoridad o el liderazgo de otra persona. Que vayas y le preguntes qué querés que te haga, qué querés que te ayude, en qué te puedo servir. Pero eso ya está hablando no solamente de los ancianos, sino dice los unos a los otros. Acá entra toda la iglesia. También nos marcan una situación complicada estos versículos. Están marcando un pecado que está constante en nuestra vida, que es latente. Es el pecado que causa, conforme al versículo 5, una resistencia de parte de Dios. ¿En qué momento Dios nos puede resistir a nosotros? Cuando nos queremos acercar a Él.
Cuando nos queramos acercar vamos a encontrar esta resistencia, ¿sí? Es el pecado del orgullo. Es uno de los peores pecados que pueda existir. ¿Por qué? Porque no es algo que lo vemos, no está a la vista. Es algo que está muy adentro acá y aflorece de acuerdo a la situación que estamos viviendo. El pecado del orgullo, ¿sí? Cuando dice este pasaje claramente que nos sometamos a Dios y también unos a nosotros, unos a otros, entonces para poder someterme yo tengo que colocarme bajo la autoridad de alguien. Ahora sí, está bien, puede ser que a lo mejor vos en la iglesia diga, bueno, no me es tan fácil colocarme bajo la autoridad de un pastor, pero bueno, los hermanos que... Pero si vos querés obedecer a lo que Dios dice, si vos querés experimentar la poderosa mano de Dios en tu vida, tenés que obedecer a Dios, no a lo que vos pienses. Cuando viene un pastor y te dice, mirá, no está bien, lo que estás haciendo en realidad no está bien, tenés que dejar de hacerlo porque Dios dice en su palabra que... Muy bien. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Dejar de hacerlo, porque de esa manera te estás sujetando directamente a Dios. ¿Por qué? Vos dirás, pero ¿por qué a Dios? Bueno, vamos a ver, porque a Dios, fíjate, vamos en Hebreos, capítulo 13, dice muy claramente, versículo 7, presta atención, versículo 7 dice así, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe. Entonces está hablando acá de los pastores. Pero dice más, si damos vuelta a la hoja, 10 versículos más adelante, dice lo siguiente. Versículo 17, escuchad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Acá hay una orden apremiante de Dios. No es un fíjate si tratá, esforzate. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, ¿por qué me tengo que someter a un pastor? Bueno, porque de esa manera me someto directamente a Dios. Estamos hablando de que es precioso poder experimentar la poderosa mano de Dios en tu vida. Pero para poder experimentarla, vas a tener que hacer algunas cosas. Es lo que recién decía Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los pastores les fue delegada una autoridad de parte de Dios. Los creyentes tienen que someterse, de acuerdo a este pasaje que hemos visto, someterse unos a otros, ¿no es cierto? Someterse a la autoridad, que es la autoridad suprema que está puesta por Dios, porque esto está acá escrito y está bien claro. No le podemos buscar ningún pero, ni darle ninguna vuelta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los pastores velan por la iglesia, ¿no? Y ellos son los que van a tener que rendir cuentas por los hermanos de la iglesia. Ahora bien, pueden hacerlo de dos maneras, ¿sí? Pueden velar por la iglesia o con alegría o quejándose. Igualmente lo van a tener que hacer. Si lo hacen con alegría, gloria a Dios, es porque el hermano está creciendo, madurando espiritualmente, entonces se está sujetando a lo que Dios dice. Si lo hace quejándose, igualmente el pastor lo va a tener que hacer. Pero acá significa pérdida de recompensa. ¿Para quién? ¿Para el pastor? No, porque el pastor lo está haciendo igual, el trabajo. Aunque sea quejándose, pero lo está haciendo. ¿Para quién? Y para la persona que no ha crecido, no ha madurado y no lo quiere hacer tampoco. Pérdida de recompensa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es Dios el que va a dar recompensa. Cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hermanos de Colosas, en el capítulo 3 le dice lo siguiente: sabiendo que del Señor, no de nadie más, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, ¿de quién vamos a recibir una recompensa? De Dios. Y ustedes creen que no obedeciendo a los ancianos,
no estando sumisos unos a otros, podemos llegar a recibir una recompensa de parte de Dios. A ver, el orgullo. ¿Qué es lo que causa? ¿Qué me causa el orgullo? Bueno, lo que causa es lo que vimos en el versículo 5, una resistencia divina, una resistencia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Él odia el pecado del orgullo. ¿Saben cómo se llamaba Satanás? Antes de que el orgullo entrara en su corazón y lo hiciera caer. Se llamaba Lucero, hijo de la mañana. Isaías capítulo 14. ¿Saben cómo se llama después de que el orgullo entró en su corazón y lo hizo caer? Padre de mentira. Una de las tantas. Padre de mentira. ¿Qué les parece? De ser el lucero hijo de la mañana a padre de mentira. Bueno, ¿saben qué fue lo que llevó a Eva a agarrar ese fruto prohibido? Y uno, no, pero fue el orgullo, no fue otra cosa. ¿Por qué? Porque la serpiente la tentó con el orgullo. La serpiente la tentó diciendo, sí que podés comer, no, de ese árbol no podemos comer, porque el día que comamos de ahí vamos a morir. No, ¿sabés qué pasa? El día que comas de ahí, ¿sabés qué va a pasar? Vas a ser igual que Dios. Y Eva fue y agarró. Eso es orgullo. El mismo orgullo que tuvo Satanás, que lo hizo caer, que él quiso ser igual que Dios, también quiso ser igual que Dios. Sí que voy a ser igual que Dios, ¿y cómo de eso? A ver. Entonces, cuando dice que Dios resiste a los soberbios, lo que está diciendo es que se pone a los orgullosos. Fíjense, la palabra resiste está utilizada, se utilizaba en un término militar, y era cuando un ejército estaba listo y preparado para resistir a otro ejército que venía en contra para hacer la guerra. En ese término se usaba la palabra esta resiste. Entonces, cuando leemos que Dios resiste, es porque Dios trae contra el orgullo a su ejército, contra la soberbia. ¿Sí? Así que todo el que quiera exaltarse a sí mismo, ¿no? Y que quiera ocupar un lugar que no le corresponde, bueno, lo va a tener a Dios en contra, como enemigo. Es lo que dice acá, Dios resiste. ¿Sabe qué quiere decir orgullo? Soberbia. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir, la palabra traducido en el griego, en el original, significa ir más allá. Ir más allá. ¿Sabe qué significa? Significa uno que quiere mostrarse a sí mismo más que los demás. Es uno que confía en su propia sabiduría, en su propia fuerza, y se cree que no necesita nada de nadie. Totalmente contrario a lo que Dios dice en su palabra. Que nos sometamos, que nos sujetemos, totalmente contrario. Eso es lo que causa el orgullo. Y ese orgullo causa una resistencia de parte de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. También hay otro problema, no solamente que el orgullo hace que vos te creas superior a los demás. Acá el orgullo también hace que entre Dios en el tema. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que vos no confíes en Dios. Sabemos perfectamente, Dios quiere que tengamos plena confianza y dependencia de Él para todo, en toda nuestra vida. ¿Sí? Bueno. Y el orgullo me dice, no hace falta confiar en Dios y yo puedo hacerlo. Cuando hay algún hermano que se le dice, mira, realmente fíjate que Dios te está mostrando que esto no es así, ¿no? Siempre que vamos a compartirle algo a alguien en cuanto
a tener que reprenderlo de alguna manera, siempre tenemos que ir con la palabra y la Biblia abierta, porque si no, no se lo va a tomar como que venga de Dios. Entonces, siempre es bueno mostrarlo, ¿no? Cuando un hermano te dice algo, te dice, mira, está mal, y yo agarro y pienso, aunque no le diga nada, pero por ahí pienso ahí, pero yo ya soy bastante grande como para que venga a decir, ¿saben por qué me dice esto? Porque no está en mi lugar, seguramente, ¿no es cierto? Bueno, este pasaje nos muestra cómo la humildad se ve a través de una persona. Muy claramente, porque dice someteos a los ancianos y también unos a otros. Acá está hablando de un sometimiento total entre todos. Si yo leo este pasaje y lo entiendo, tengo que someterme, a ver, voluntariamente. Dijimos que era someterse al principio, estar bajo la autoridad o el liderazgo de alguien. Pero lo tengo que hacer voluntariamente, tengo que ir y preguntarle, hermano, qué necesitas, qué querés que haga, de qué manera te puedo servir, te puedo ayudar constantemente. Porque lo tengo que hacer voluntariamente si yo leo este pasaje y lo entiendo. Porque dice, someteos unos a otros. Lo tengo que hacer yo, no tengo que esperar a que nadie me diga nada. Y tengo que respetar las autoridades que fueron puestas por el Señor. Fíjense que un pastor, por lo general, no viene y se mete de prepo en una iglesia y dice, yo acá voy a ser pastor porque acá se va a hacer lo que yo digo. No es así, ¿no es cierto? Porque se le da la gana. Entonces, yo tengo que someterme, en primer lugar, a mi Salvador, que no quepa ninguna duda. En primer lugar, a mi Salvador, pero también a otros santos del cuerpo de Cristo. ¿Saben cuál es la evidencia de que yo me someto a Dios? ¿De qué manera yo puedo demostrar que me someto a Dios? Cuando me someto a los hermanos. Porque es fácil decir yo me someto a Dios. Pero ¿cómo sabemos si es verdad o si no? Pero cuando vos te sometés a los hermanos, lo tenés que demostrar. Ahí es cuando te estás sometiendo a Dios, cuando te sometés a los hermanos. Porque dice unos a otros. Y cuando servimos a los demás. Y esto es lo que nos enseña la Biblia. ¿Cuál es el autor de esta carta? ¿Te acordás? Bueno, el apóstol Pedro. Perfecto, muy bien. El apóstol Pedro, vamos a ver quién era el apóstol Pedro, un pescador, ¿sí? Un hombre rústico, ¿no es cierto? Un hombre de mucho carácter. Y vamos a tratar de decirlo así, posiblemente el más orgulloso de todos, porque era el líder de los apóstoles. El que llevaba, traía, vamos acá, venimos para allá, ¿no? Entonces, pero fíjense de qué manera lo vemos convertido por la gracia de Dios acá en esta carta, por las cosas que está escribiendo. Él nos desafía, es un desafío a que nos revistamos de humildad. Eso es lo que está diciendo. El mismo apóstol Pedro nos está diciendo. Y esto nos habla de que nosotros tenemos que poner a los demás antes que a nosotros mismos. Esto lo decimos hace miles de años en la iglesia. Porque es una enseñanza bíblica. La palabra revestíos, la palabra revestíos es una palabra utilizada en el Nuevo Testamento. Y se refiere esta palabra a un esclavo, ¿no?, vistiéndose sus ropas de trabajo para ir a servir. A eso ahí se le utilizaba la palabra revestido. La utilizaba un esclavo cuando se tenía que poner su ropa de trabajo para ir a servir, ¿sí? Ahora, cuando el apóstol Pedro escribe estas palabras, inspirado por el Espíritu Santo, pero muy posiblemente el Espíritu llevó su mente unos años atrás, cuando él vio este mismo ejemplo en el Señor Jesucristo. Un día el Señor se quitó sus mantos, se revistió
con ropa de siervo, se ciñó una toalla y se arrodilló a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Y esto nos habla de servicio y de humildad. Nos habla de servicio y de humildad. Esto es lo que Dios está diciendo simplemente acá en este versículo. Ahora, vamos a tratar de estar en esa condición. El agua, la palangana, lavando los pies. Yo creo que a muchos hermanos se les haría muy difícil literalmente ponerse a lavar los pies de los demás. Agarrar una palangana con agua y empezar a lavar y a secar los pies de los demás. Se le haría muy difícil, ¿no? Ahora, presten atención a lo que les voy a decir. Esto es porque seguramente vos te vas a encontrar pensando, ¿qué van a decir los demás si yo me pongo a hacer esto? Imagínense que los hermanos lleguen a la iglesia y yo estoy con una palangana con agua para lavarle. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Ahora, ¿sabes por qué vos te vas a preguntar esto? ¿Sabes por qué te harías preguntar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Estará loco, ¿qué está haciendo? ¿No? Bueno, ¿sabes por qué? Porque si vos vas a ser un siervo de Dios o una sierva de Dios y te vas a revestir de humildad, primero te tenés que revestir de humildad para lograr hacer eso. Si no, no lo vas a poder. ¿Sí? Entonces, lo que vas a necesitar es una muy buena seguridad en tu relación con el Señor. Lo repito otra vez. Si vos querés ser un siervo de Dios, ¿sí? Querés que la mano poderosa de Dios esté en tu vida, vas a necesitar tener una muy buena seguridad en tu relación con Dios. ¿Sí? Entonces, si Dios a mí me pidió que haga algo, lo que piensen, todo lo demás, pasa a segundo lugar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando vos tenés que primero tener la humildad para poder tener esa relación con Dios. Y cuando vos tengas esa relación con Dios, lo que Dios te diga que haga, no vas a pensar en qué van a pensar los demás. Nunca. Esa es la seguridad que tenés que tener en tu relación con Dios. ¿Vos sabés por qué el Señor lavó los pies de los discípulos? Bueno, mirá. El Señor lavó los pies de los discípulos porque, en primer lugar, Él sabía perfectamente quién era. Sabiendo quién era, Él sabía de dónde venía y Él sabía a dónde iba a ir. Esto fue lo que Él dijo antes de agarrar la palangana y empezar a lavar los pies de los demás. Y necesitas de tener esa muy buena relación con Dios para poder hacer eso, para poder tener esa seguridad. Bueno, está bien, yo sé quién soy. ¿Sí? Yo soy un hijo de Dios. ¿Tenés alguna duda de esto? Bueno, sé de dónde vengo, sé de dónde el Señor me sacó. Tengo que mostrar con mi vida que yo ya no soy el mismo que era antes. No hago las mismas cosas que hacía antes. Esa es la seguridad. Sé quién soy, sé de dónde vengo, de dónde el Señor me sacó. Sé que soy un hijo de Dios y sé a dónde voy a ir, porque creo perfectamente que el que escribió las promesas para mí es fiel y se van a cumplir. Y no va a haber nada que pueda impedir que cumpla todas sus promesas, las promesas que Dios me hizo a mí. Y eso es lo que te da seguridad. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice en los versos del 3 al 5, fíjense, dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Fíjate lo que dicen los versículos del 13 al 15 de este mismo capítulo 13. Fíjate, dice así: vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si vos querés experimentar la mano de Dios en tu vida, si querés dejar de ser un simple cristiano y estar ahí, bueno, cada tanto escuchar un mensaje, cada tanto, a veces te acordás, a veces no te acordás, estás ocupado haciendo otras cosas, bueno. Si vos querés experimentar la poderosa mano de Dios en tu vida y querés ver que Dios no tiene límite y que te va a hacer cosas que vos decís, yo no, esto no lo podría hacer jamás, entonces te tenés que revestir de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a la soberbia y da gracia. Ahí vas a empezar a recibir la gracia. Eso lo vamos a empezar a compartir en el próximo mensaje en cuanto a esta gracia que Dios te da para poder hacer todo esto que estamos hablando. Entonces, cuando vos tenés esta seguridad en tu vida, ¿no es cierto? Bueno, lo que piensen los demás pasa a segundo plano, pero tenés que tener esta seguridad con el Señor. Si el Señor lo permite, vamos a continuar con parte del versículo 6 y el versículo 7 la próxima semana. Que el Señor los bendiga.